Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en esta ocasión para terminar esta serie que estoy haciendo. Realicé de 3 videos sobre el tema de la homosexualidad, que en este momento, en este mes de julio del 2015, en México ya se autorizó en esta legislación el que el matrimonio homosexual ya fuera legal, como fue en Estados Unidos y en otros países se está dando. Y como la Biblia nos advertía que iban a ir sucediendo estas cosas, aunque no nos da detalle, nos da sobre los principios morales que la humanidad van a ir siendo cambiados conforme Dios los diseñó para bendición de la misma humanidad, porque el ser humano cada vez, dice la Biblia, estaremos inmersos en las filosofías humanas de pensamiento, estaremos defendiendo las cosas que para nosotros en lo natural parecen legales y correctas, pero nos explica la Biblia que Dios diseñó al ser humano a su imagen y semejanza, y Él es moralmente perfecto, 3 veces santo, y que entonces Él nos ayudaría con Cristo. De eso se trata las nuevas noticias, o sea, el Evangelio de Cristo, que se demostró por la historia, y la historia misma nos delata que el ser humano en sí mismo y por sí mismo no puede vivir bien, que hace muchas injusticias contra sus prójimos, y hasta dentro de las mismas familias se destruyen, por lo cual Dios en su amor a la humanidad envió a su Hijo para que Él fuera el que nos justificase por pura gracia, a través del sacrificio de un justo por todos los injustos que somos todos, y que pudiéramos vivir ahora con la ayuda de Él en nosotros, el Espíritu Santo habitando en nosotros, conociéramos su verdad que es espiritual, la Biblia que es espiritual, y que Él mismo se encargaría de enseñárnoslas, de enseñarnos a cada uno de nosotros su verdad, para que peleáramos fuertemente contra el pecado que mora en nosotros y contra la naturaleza humana, los deseos carnales que nos tienden siempre a pleitos, contiendas, avaricias, envidias, a diferencias, odios, resentimientos, engaños, mentiras, para que pudiéramos vivir en justicia de Él, con la gracia de Él y el poder de Él en nosotros, y pudiéramos estar libres de los azotes, de las consecuencias del pecado aquí, y libres en la eternidad de un tormento eterno por no haber aceptado el sacrificio de Cristo en la medida de que debemos de hacerlo de una manera correcta. Bueno, y en este tercer video ya trataré sobre la doctrina bíblica, de lo que Dios dice, y la palabra de Dios está escrita sobre la homosexualidad, y de antemano ya conocen los otros videos, pero se los repito porque es bueno aclararlo. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, no estamos atacando al ser humano que tiene una tendencia homosexual de ninguna manera, aunque así lo quieran apreciar muchos en su manera de interpretar las cosas. Ahora, con esto no niego que por ahí hay falsos cristianos atacando a los homosexuales. Ni ellos son cristianos, ni ellos conocen a Dios, mas sin embargo usan esa bandera, y en el momento que atacan a un homosexual delatan ese mismo acto, que no saben quién es Dios. Dios, cuando descendió como hombre, no anduvo haciendo eso, y ahora Él en el Espíritu Santo, dentro de su iglesia, dentro de los que estamos en Él, tampoco estamos haciendo eso. Entonces los que hagan eso, tenlo por consciente y en conciencia que no son hijos de Dios. Entonces los verdaderos cristianos, lo que estamos haciendo es llevar las buenas nuevas de salvación, porque todos éramos, como todos somos, sin Cristo. También venimos con un trasfondo, algunos, de homosexualismo, de transexualismo. Hay testimonios de hermanos evangélicos ya llenos del Espíritu de Dios que se habían operado porque dentro siempre les gritaba algo que eran mujeres, y se operaron sus genitales, se operaron todo, se hicieron totalmente mujeres por cirugías costosísimas en Europa. Hay testimonios gloriosos de esto, hasta que Cristo los liberó y se dieron cuenta que su identidad no era mujer, que era un demonio que los tenía dentro y que le gritaba en su mente que era mujer, que era mujer, que era mujer, y su deseo en la carne lo hizo inclinarse por errores sexuales de la niñez hacia tendencias equivocadas. Él lo descubrió cuando fue liberado por Cristo, y entonces por eso nosotros proclamamos el Evangelio, porque ni el alcoholismo, ni las drogas, ni los cambios naturales en lo sexual, de mujer con mujer, hombre con hombre, ni ningún pecado, ni la avaricia, ni la idolatría, es algo que debe permanecer en el ser humano si queremos creerle a Dios y si queremos recibir la ayuda de Dios. Pero vamos a hablar sobre la doctrina del homosexualismo en esta ocasión.
Para poder hablar de esto tenemos que hablar del diseño de Dios para entender por qué es malo y por qué Dios cómo nos diseñó. En Génesis capítulo 2 versículo 18 dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es un principio para toda la humanidad, para que la raza humana estuviera bendecida y se multiplicase, y fueran familias, la base de toda sociedad. Dios dejó el diseño exacto. Y del varón de una costilla sacó, de ahí hizo Dios la mujer. O sea, de la misma carne del varón creó la mujer, para que Dios entendiéramos que la mujer está unida al hombre y no lo puede separar nadie. Dios lo diseñó que la mujer la sacó del hombre, porque en el matrimonio se unen y ya son uno, y nadie los puede separar. Y como ustedes vieron, Dios no dijo, vas a dejar a tu papá y a tu mamá, papá, o sea, a los dos hombres como matrimonio, para que te cases. O no, dijo, vas a dejar a tu padre y a tu madre, porque todos los matrimonios debe haber un padre y una madre en todas las familias. Ese es el diseño de Dios. Si alguien dice, yo creo en Dios y Dios no es legalista, Dios no nos está condenando por ser homosexuales porque nos amamos, lo que importa es el amor. Esta es una confusión, es un engaño de entendimiento para poder sentir la conciencia tranquila o para poder defender un derecho que ellos quieren tomar, pero es de una manera equivocada. Nosotros no podemos negarles a ellos que quieran creer lo que quieran creer y que quieran defender como quieran defender, pero nosotros aquí hablamos la verdad, no para atacarlos a ellos, sino para que estén conscientes ellos y todo el mundo de la verdad de Dios, que es absoluta y no es relativa ni esta manera de interpretaciones humanas. Mas sin embargo, muchas interpretaciones humanas las han desviado y nos explica la misma Biblia el por qué. Porque están en pecado, y el pecado hace no discernir espiritualmente la palabra que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Y también nos dice la Biblia, los que no tienen al Espíritu de Dios, en 1 Corintios capítulo 2, no pueden entender las cosas de Dios, no pueden ver lo espiritual de la palabra de Dios, no la pueden asimilar, es más, no la pueden aceptar y mucho menos seguir, mucho menos, porque es bien difícil. Entonces, no podemos a las interpretaciones de cualquiera que lea la Biblia decir que ese es el fundamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquellos que nos decimos ser siervos de Dios y de que esta verdad es la de Dios? Pues la misma Biblia a sí misma se defiende. No necesitamos interpretaciones, es nomás leer los textos, no necesitan buscar tanto misterio. Mas sin embargo, cuando queremos defender el error, ahí andamos sacando un texto aislado sin contexto para nosotros usarlo como pretexto y defender una doctrina que me convenga y nos convenga a muchos en la humanidad, para seguirle dando ronda suelta a nuestra moral y no tener que darle cuentas a Dios. Pero al final de cuentas es un engaño, porque el día que estén delante de ese Dios los va a mandar al infierno. Entonces de nosotros es advertir, aunque no seamos al gusto de la gente, aunque seamos criticados, aunque seamos concebidos por la gente como que somos homofóbicos o como que estamos en contra de ese grupo de la sociedad, que es muchos ya y que también tienen sus derechos. No, ellos tienen derechos como cualquier ciudadano de cada nación y su constitución para defenderlos, y estamos muy de acuerdo y estamos para defenderlos también nosotros. Estamos hablando aquí del matrimonio, de la familia y cómo la estableció Dios, y cualquiera que quiera alterar esto en cualquier área, no nada más en la de ese grupo, tenemos que advertirles que es un grave error. Ahora, esto no va a cambiar la realidad de que el mundo cada vez está haciendo conforme el mundo quiere, pero está escrito que por eso Cristo vendría y destruiría 2/3 partes de esta humanidad con la gran tribulación, con maremotos, terremotos, la tercera guerra mundial, con los demonios que se van a esparcir por toda la tierra matando a la humanidad. Está escrito ya en Apocalipsis, precisamente porque cuando se les está hablando el Evangelio, durante estas últimas generaciones, no quiere oír la humanidad porque piensan que son radicales extremistas religiosos a los que hablan la verdad. Y así es lamentablemente la historia, ya está escrita, o sea, no vamos a cambiar nada, pero sí, Dios nos pide hablarlo porque Él sí convence a algunos, y esos algunos serán salvos.
y por solo uno, como decía el apóstol Pablo, por aquellos que han escogido Dios para salvación. Por eso aún prefiero continuar aquí sufriendo en la carne toda la adversidad de la humanidad contra él, contra el siervo Pablo. Lo apedreaban, lo sacaban a patadas de los pueblos, lo encarcelaban, lo azotaban por predicar la verdad. Y así le pasó a Cristo, y así le pasa a todo aquel que les tenga que decir la verdad, pero no para imponer la fuerza, no para despreciar a alguien más, entonces no serían de la verdad, sino para advertir de las consecuencias inmediatas en la sociedad ahorita, pero futuras y eternas en un tormento eterno, que ahí se van a arrepentir para siempre y lo van a lamentar por siempre. Y queremos ayudarles a que no lleguen a eso, pero depende de cada quien. Ahora bien, Dios diseñó así al hombre y a la mujer, precisamente por eso le puso órganos sexuales diferentes a uno y a otro. Por eso cuando embonan en una intimidad sexual queda perfecto, y por eso si tú estudias la anatomía y la fisiología en toda la sexualidad del hombre y la mujer, te maravillas de la perfección que Dios hizo en eso, y de cómo todo eso que Dios produjo como fisiología en la mujer, tanto en la vagina como en las secreciones vaginales que ayudan obviamente esta comunión íntima entre los dos, para que no sea dolorosa, para que sea placentera, porque es un regalo que Dios le dio al matrimonio, tener esa intimidad en el placer humano, que tuvieran esa satisfacción todavía afirmándose más en esa unidad de matrimonio, en ese compañerismo, en esa intimidad, y que todavía más les regala, parte del placer, que se reproduzcan con hijos. Es una bendición enorme. Entonces, lo que Dios creó, por eso lo dice Romanos capítulo 3, que lo veremos más adelante, lo que es antinatural de lo que Dios creó no es bendición. Es decir, si mi boca Dios la creó para hablar en una parte, en una área, pero también la creó en lo físico para que yo degustara alimentos, entonces Él me puso una lengua llena de papilas gustativas, que cuando yo pruebo un alimento, ese sí está muy salado para que me cuide, o muy azucarado para que me cuide, o para que yo me dé cuenta de los deleites, de los sabores. Dios es tan bueno que me puso papilas, nos puso papilas gustativas para disfrutar los alimentos. Y así todo lo que está en el cuerpo, vemos que no fue un accidente cósmico de dos piedras que chocaron sin vida, y de ahí se hizo la vida. Es un terrible error que la humanidad quiere defender esas teorías. No son ni teorías, esas hipótesis, por cuestiones de no someterse a un Dios 3 veces santo, y quieren vivir en su libertinaje moral y exponen cualquier historia que la humanidad se cree porque le conviene, tristemente. Pero esas papilas gustativas son para degustar comida, y son para poder nosotros generar saliva con las glándulas salivares, que desde aquí empieza el alimento a ser digerido, para cuando llega al estómago con el ácido clorhídrico todavía se digiere más, y con las enzimas en el duodeno, las enzimas del páncreas digieren lo que vienen siendo las proteínas, el bilis que sale de la vesícula biliar del hígado hacia el intestino delgado, digieren las grasas, la insulina, obviamente la glucosa la toma desde el intestino delgado en sangre y la lleva la glucosa a todos los tejidos, a todas las células, y todo es un sistema infinitamente maravilloso y perfecto creado por Dios para nosotros, creándonos a nosotros con esa perfección en todo nuestro cuerpo humano. Igualmente en lo sexual fue perfecto, y Él no se equivoca. Es decir, la parte genital de un varón es para que se acople a la parte genital de una mujer, nada más, y de la forma correcta. La parte que Dios creó para que nosotros desecháramos lo que los alimentos ya digirieron y quedó como residuo, que viene siendo nuestro excremento, eso creó un sistema muy sofisticado y poderoso en la parte proximal del intestino grueso, y luego en la parte medial, y luego en la parte distal, hasta terminar en el recto, para que fuera la letrina todo eso. Y esa área y esa constitución anatómica del ser humano está llena de Escherichia coli, de bacterias tan tremendamente dañinas a la piel humana, que Dios ha dejado manifiesto con esta creación, que esa parte no se hizo para andar introduciendo un órgano sexual. Ya por pura naturaleza entendemos que hacer eso es antinatural, que no corrobora el hecho, porque eso no es una vagina, o sea, no es algo que esté secretando líquidos para que ayude la penetración del varón y sea placentero. No es algo de lo cual Dios diseñó para que se usara de esa manera. Al contrario, se lastima,
se daña, se crean poliposis, se crean tuberculitis rectales, se crean SIDA, se crean infinidad de infecciones por usar inadecuadamente las partes del cuerpo humano. ¿En qué? En pasiones, en deseos de la carne, que se tomaron inclinaciones y de muchas maneras. Ahora, de lo de las mujeres, es por eso que en la Biblia habla mucho de los varones en este problema, porque las mujeres, aunque fue por obviamente en los principios el hombre tenía sometido incorrectamente a la mujer durante muchos siglos, de una manera incorrecta, era muy difícil dejar que la mujer se manifestara en esta desviación, como la libertad moral que hay ahora, que ya pueden hacerlo, ya hay más libertad. Por eso vemos muy común ya el lesbianismo. Pero ellas también tienen que utilizar juguetes sexuales que también hacen antinaturaleza, utilizar instrumentos para tener relaciones sexuales, aunque la gente lo vea como agradable, divertido, eso no quita la realidad que Dios lo ve como abominable, pecaminoso y de condenación. Es lo que Dios dice y es lo que nosotros creemos porque tenemos fe en Él y tratamos de agradarlo siguiendo su verdad, porque es la que nos mantiene libres de todas las consecuencias del pecado, que también pasamos por esas cosas en algunas de ellas, y entendemos el error más claramente por haberlo vivido y vivir ahora el cambio estando en Él, entendiendo de su verdad y viviendo conforme a ella para estar en paz con Él y en paz con nosotros y con los demás. Ahora bien, eso antinatural revela que nada tiene que esa relación ser algo que Dios permite y ser algo que Dios no hay problema mientras que se amen. Entonces, esto no se trata de emociones, esto no se trata de sentimientos, esto no se trata de pasiones, esto se trata de la verdad de Dios revelada en la palabra y que el Espíritu nos la confirma si queremos agradarle a Él y estar en Él y salvarnos. Si no, vamos a vivir cada quien, Dios lo permite, como se dan cuenta, Dios permite todo, lo que ustedes quieran hacer, lo que cada quien quiera hacer, pero aquel día se va a acordar que escuchó este estudio y que escuchó a otras personas advertirle de a dónde va a ir por su eternidad, que no importa que disfrute 20, 50, 30, 40 años, a dónde va a ir por ahora. Otra cosa, la Biblia nos aclara que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de aquellos que hacen pecado, como yo los tuve 41 años y como yo a veces puedo caer si me descuido. Entonces, cuando Él nos entenebrece el entendimiento, escuchamos la luz de Dios, escuchamos la verdad de Dios y no queremos oír. Nuestro corazón no lo quiere oír, quiere oír lo del diablo, sin darnos cuenta que es el diablo en las filosofías humanas de pensamiento. Y entonces rechazamos con todas nuestras fuerzas el Evangelio, rechazamos con todas nuestras fuerzas a quien quiera traernos la luz y la verdad, porque no queremos dejar las tinieblas. Y la influencia del enemigo nos hace menos creer, rechazar con todo esas verdades, para nuestra maldición y para nuestra condenación, lamentablemente. Pero en su misericordia Dios ve a aquellos que están sufriendo, que ya tocaron un fondo en cada uno de sus pecados en todas las áreas, y a eso lo rescata. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no era el amor, que no era el gozo como creían, que no era la felicidad que ellos pensaban, y lo buscan. Y lo encuentran y los transforma, les quita los demonios, les quita los espíritus, les quita todas las cosas que están contaminados en ellos y los limpia. Y entonces les deja hacer la identidad como Dios los creó y se dan cuenta que eran varones, se dan cuenta que eran mujeres 100%. Y entonces retoman su vida natural correcta y están testificando por todo el mundo que Dios vive, que Dios salva y que Dios transforma. Entonces Dios tiene muchas mujeres convertidas y muchos hombres convertidos de la homosexualidad predicando por el mundo. Claro, los que están en esto, repito, no van a querer oír porque no han tocado el fondo, pero Dios está para aquel que quiera arrepentirse, para ayudarlo. Dice Génesis 8:18: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y sus hijos con sus esposas. Cuando Dios destruye toda la humanidad, no nada más por ese pecado, por todos los pecados de la humanidad, salva a 8 personas, a Noé, su esposa, a los 3 hijos de Noé y las 3 esposas, eran 4 matrimonios, y con eso vuelve a poblar la humanidad. Si Dios quería que el diseño se rompiera a través del tiempo, pues hubiera llevado una pareja de homosexuales, hubiera llevado una pareja de lesbianas, sí, pero sabemos bien por todos los principios que es antibíblico y que es en contra de Dios este tipo de relaciones, que es inmoral porque Dios lo estableció. Por eso repito, yo veo en las redes grupos cristianos
dicen cristianos evangélicos gays, obviamente están engañados porque no pueden existir cristianos evangélicos gays. Sí pueden existir ex cristianos evangélicos gays, pero ya no se deben de llamar así como sucede en el alcoholismo, que dicen que son alcohólicos para siempre, en esos programas de 24 horas que yo también participé en. Estuve en Alcohólicos Anónimos, estuve en Drogadictos Anónimos un tiempo y conozco muy bien de eso. Y entonces sé bien que ahí ellos se defienden con sus propias fuerzas para no caer y les sirve el grupo, que bueno, pero lo que está morando en nosotros no vamos a poder vencerlo en definitiva si no estamos llenos de la gracia de Dios. Es la única que también lo descubrí, gracias a Dios. Entonces, el diseño de Dios siguió después del diluvio, puros matrimonios como debe de ser. Ahora en Génesis 19:4 dice: pero antes de que se acostasen, es la historia de dos ángeles que van a destruir Sodoma y Gomorra, que de ahí vemos las bases bíblicas del sodomismo, de los sodomitas, para que entendamos la posición de Dios en esta área. Entonces van a rescatar a Lot y a la familia de Lot, que son parientes de Abraham, y estos dos ángeles entran a Sodoma y pasa lo siguiente. Entonces en la casa de Lot, que estaban los ángeles de visita, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad de Sodoma, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos es la palabra conocerlos, que viene en varios pasajes en la Biblia, que significa tener relaciones sexuales, tener intimidad sexual. Entonces Lot, o es ayuntarse, como dice otras traducciones. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. He aquí que ahora yo tengo dos hijas que no han conocido a un varón. Yo las sacaré afuera, hagan con ellas lo que bien les pareciere, solamente que a estos varones no les hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot, en aquel tiempo que a la mujer no se le daba el valor como debía de ser, que gracias a Dios se lo damos desde Cristo para acá, los que estamos en Cristo obviamente, los que no, pues no se lo dan correctamente. Entonces, de alguna manera, aquí Lot dice: les doy a mis hijas, son vírgenes, en lugar de que les hagan daño a estos varones de hombre con hombre. O sea, queda claro que aún en aquellos tiempos, en aquellos siglos, para el hombre era antinatural, era abominable, ya sin leer la ley de Dios que la dictó con Moisés después, pero ya era abominable que hicieran estas cosas hombres con hombres. Por eso vemos cómo reaccionar. Con la mujer es correcto que lo hagan, tengan, aunque era incorrecto la actitud, porque no puede entregar tampoco a las hijas, pero él sabía que eran tan malos ahí que los podían asesinar. Entonces él ve este escape, y pues Lot no era perfecto. Y no estamos juzgando aquí la acción de Lot ni la decisión de Lot, sino estamos juzgando lo que pensaba la raza humana en aquel tiempo de este pecado tan tremendo de los sodomitas, que estaban varones con varones en lascivia y en lujuria, teniendo relaciones sexuales. Entonces, en Levítico 20:13, ya Dios estableciendo la ley para la raza humana, nos guste o no nos guste, si creemos en el Dios de Israel, que sacó a Israel de Egipto, todo el ser humano que crea esta historia, que es verdad, que en el Espíritu se la puede corroborar el Espíritu Santo, pero si aún no tienes el Espíritu Santo y crees que eso es verdad, bueno, ese Dios dice, Deuteronomio capítulo 5, que habló a viva voz, sin mostrar imagen de él, puro fuego, trueno, desde el monte Sinaí, a todos los 800,000 más hijos y esposas que salieron de Egipto en el desierto del Sinaí, y ahí estaban en el monte del Sinaí, y estaban ahí recibiendo palabra de Dios. Escucharon a viva voz a Dios para que tuvieran temor de él y se sometieran a la ley que establecería con Moisés. Muy bien, dice aquí en Levítico 23 esa ley que Dios les dictó directamente en la voz de él a todos en alguna área, como los 10 mandamientos, y que en otra área directamente con voz audible a Moisés, que quedó escrita en el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, en Génesis, en lo que viene siendo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí dice, en el libro de Levítico dice lo siguiente en el capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. O sea, no vas a tener intimidad sexual, es lo que está diciendo. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Eso es perversión. Verso 24.
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido todas las naciones que yo estoy echando fuera delante de ustedes. La tierra fue contaminada y yo la visité por su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de su pueblo. Guarden pues mis ordenanzas, no hagan las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen con esas costumbres. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo dice. Dice aquí en la ley Dios que los corrió cuando la gente no entiende por qué Dios expulsó a esas naciones para meter a Israel al Canaán y que fuera la tierra prometida de Dios a Israel. No entienden que Dios dice en su palabra que toda la tierra es de Él, que toda la plenitud y los que habitan en la tierra son de Él, que Él los creó, que Él es el único que tiene derecho legal, le guste la humanidad o no le guste, Él es el dueño. Entonces Él decidió una parcela de todo este mundo, separarlo para un pueblo escogido, para manifestar su ley moral, para que toda la humanidad viera que hay un Dios vivo sobre la humanidad, que es correcto, justo, recto, bueno, y que los que viven conforme a esta norma viven en bendición sobreabundante del cielo. Son multiplicadas las bendiciones de la cosecha, de la producción, de la familia, de la salud, pura bendición. Y que eso lo vieron en Israel, en los buenos tiempos de Israel, y que la ley quedó a través de Israel. Pero Él tenía que sacar toda la contaminación posible para que no se contaminaran esos hijos que estaban aprendiendo la verdad apenas y que se estaban sometiendo a la moral correcta, para que el ser humano viva en bendición. Entonces, para que no tuvieran tropiezo su pueblo, Él por eso destruye las demás naciones y a muchos los expulsa sin destruir, porque Dios es bueno, pero les advierte que parte de las prácticas que eran abominables era el homosexualismo. Una de las tantas prácticas, la idolatría era otra, y hay un sinfín, pero el homosexualismo aquí sigue diciendo Dios, esa es una abominación que no van a hacer en ustedes. Entonces, vemos en Levítico 20:13 que dice lo siguiente: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios daba el decreto que si encontraban homosexuales o a lesbianas teniendo un contacto, serían apedreados hasta la muerte, y esa sangre que Dios prohibía derramar sangre, por eso prohibía comer sangre, que esa sangre no sería en contra del pueblo que los asesinó, sino sería en contra de ellos mismos por haber adulterado la ley moral correcta de Dios en los mandatos que Él puso. Para que Dios asesine a dos seres humanos que tienen relación sexual homosexual, es porque Dios sabe que ellos tomaron esa decisión aún sabiendo la verdad. Es porque Dios sabe que ellos se dejaron de llevar por sus emociones, sentimientos y deseos de pecado de su carne. Es porque Dios sabe que ellos podían haberlo evitado. Si ellos no pudieran evitarlo con todas sus fuerzas, entonces Dios no los podría culpar. Los culpa porque pueden evitarlo si quieren oír a Dios. Si no quieren oír a Dios, no van a poder evitarlo, porque se guían por los pensamientos que Satanás influye en el mundo, porque se guían por los deseos de su carne que mora el pecado, y entonces le dan rienda suelta. Pero hay un grave problema: aunque desde Cristo prohibió ya no ojo por ojo, diente por diente, ni asesinar a nadie, gracias a Dios, es el tiempo de la gracia, muy bien, nadie nos va a juzgar, nadie los va a criticar de otro ser humano, nadie los va a ver mal, al contrario, los vemos con compasión y con amor a ellos, les predicamos la verdad, aunque nos maltraten, aunque crean que somos homofóbicos, que no lo somos, tenemos compasión y amor para ellos, pero si Dios los va a destruir en el día del juicio, y queremos advertirles, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo dice la Biblia. Dice Deuteronomio 23:17, dentro de la misma ley de Dios: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Eso de sodomita nos comprueba que esta palabra, como los hombres de Sodoma que estaban queriendo que los ángeles salieran para ayuntarse con ellos, tener relaciones homosexuales con los ángeles, y los destruyó Dios a Sodoma y Gomorra. Obviamente menciona a Gomorra porque aparte de que era una nación ahí junta, eran también pecados de todos índole, no nada más era el homosexualismo en esas naciones. Pero el sodomita sí quedó clasificado en la Biblia como los homosexuales. Y por eso dice Dios: en todo mi territorio santo de mi pueblo, ni habrá prostitutas, ni habrá homosexuales, porque era abominación, y por eso Dios expulsó, parte de eso expulsó las naciones, y por eso serían asesinados los que hicieran esto, para no contaminar más.
Porque si vemos ¿por qué Dios mandaba matar a los que hacían esto? ¿Por qué? Porque estaba santificando un pueblo en una tierra prometida para hacer ese pueblo el mensajero a todas las naciones, que hay un Dios en el cielo, que todos se acercaran a Él y que todos siguieran la ley de Él para ser bendecidos, para que no siguiera cada quien sus propios morales y no fuera destruyendo la humanidad como sigue destruyéndose ahorita. Entonces, ¿por qué destruía eso? Porque era como el cáncer, era una celulita que empezó a destruirse, pero iba a contaminar a otras jóvenes, a otros seres humanos que vieran esa práctica y que también tuvieran el pecado en la carne o el deseo, porque fueron maltratados por hombres, mujeres, o porque fueron violados niños de jóvenes, o por mil cosas que se les desvió la naturaleza, se les desvió el concepto natural de la sexualidad, se corrompió su entendimiento y su naturaleza sexual por algún acontecimiento que tuvieron culpa o que no tuvieron culpa, y en ese desvío de la verdad y en ese desvío de identidad, ellos puedan también caer al ver otros ejemplos de lo mismo y se empiece a contaminar, como sucede ahorita, que ya está legal, ¿verdad? Todo esto. Y repito, no estamos contra ellos, sino estamos poniendo el ejemplo de cómo es, porque lo prohibía Dios y los asesinaba, para que no se multiplicara la enfermedad moral en esa área en su pueblo. Dice Primera de Reyes capítulo 14, 24, ya en práctica, ya miles de años después, los reyes de Judá, cómo ponían en práctica esta verdad bíblica. Dice, hubo también sodomitas en la tierra de Judá, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Nos comprueba que cuando los reyes había ya sodomitas entre el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los reyes? En Primera de Reyes 15, 11, el rey Asa, de la descendencia de David, hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a todos los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Porque hubo reyes malos que hicieron idolatría, hijos de David, quitó todas esas idolatrías y quitó a todos los sodomitas. Entonces, asesinados como la ley lo mandaba, o los expulsaban de la nación. El hijo de Asa hizo lo mismo. Primera de Reyes 22, 45. Josafat y sus hazañas, las guerras que hizo, no están escritos todas en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá. Dice, pero él barrió también de toda la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Asa y lo el hijo, Dios los usó a ellos para quitar a los homosexuales de la tierra de él, a esos reyes. Repito, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, en el tiempo de la gracia, ya con Cristo Dios no está barriéndolos, por eso vemos que aumentan y aumentan y aumentan y aumentarán. Y de hecho dice Isaías, dice el libro de Daniel, que el anticristo va a salir de este grupo, y lo presuponemos porque dice Daniel 11:37 que este anticristo, que es el discípulo de Satanás, dice, el Dios de sus padres no le va a hacer caso al anticristo. Entonces presuponemos que es judío, o presuponemos que es cristiano, hijo de cristianos evangélicos. Él dice, el Dios de sus padres no hará caso. Dice, ni del amor de las mujeres. No le interesa el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, todos los que las naciones creen en sus ídolos, en sus propios dioses, no va a respetar nada. Pero dice que no tendrá amor de las mujeres. No le interesan las mujeres que lo amen y que lo busquen. No le interesa el amor de las mujeres. Obviamente no es célibe, es una persona que puede salir de este grupo, ¿verdad? Que tiene nada más amor a sí mismo, en soberbia como es Satanás, y probablemente inclinaciones homosexuales. Para que vean que esto va a ir en aumento, en aumento, en aumento, que el que llega a gobernar a todo el mundo no le interesa el amor de mujeres. El que va a gobernar todo el mundo 3 años y medio, porque dice el Apocalipsis que nada más 3 años y medio va a estar él ahí, desciende Cristo, lo va a meter a Satanás, lo va a meter a este anticristo, al profeta falso que el anticristo tiene como brazo derecho. A esos 3 los va a meter al lago de fuego. Cristo mismo los va a sumergir en el lago, a ellos primero, y luego viene el juicio contra la humanidad. Pero tanto es así que este hombre, que dice que va a ser muy amado por todo el mundo, que le van a aplaudir, que se van a maravillar de él en el tiempo de paz, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que van a decir que es un gran líder, que hermoso habla, lleno de sabiduría. Así lo revela Daniel y lo revela Apocalipsis. Y que la gente va a estar maravillado con él. A una persona que no ama y que no le interesa el amor de las mujeres, o sea, probablemente nada más de los varones, sigue amor de sí mismo, la vanidad y la soberbia, que es satánica. Y entonces dice claramente cómo el líder principal del mundo, que va a aceptar la humanidad,
en ese tiempo lo ven bien cuando no le interesa a las familias. Porque si no le interesa el amor de una mujer, no le interesa hacer una familia. El concepto y la base principal con que Dios creó en la creación, crear una familia, Adán y Eva, y que se multiplicaran. Entonces, si no le interesa al líder principal, imagínense a qué nivel ya va a estar acostumbrada la humanidad a estos movimientos y a estas personas que se llaman, que son también parte de lo natural y que es normal y que tienen sus derechos. Y repito, sí los tienen, ya legislaron a favor de ellos, pero estamos hablando aquí de los derechos de Dios para la humanidad, en los cuales nos va a juzgar un día. La justicia de Dios, la ley de Dios. La de los hombres podemos hacer lo que queramos con ellas, como vimos que se va a ir deteriorando cada vez más. Se estaba ya legalizando la droga, se está legalizando infinidad, se legalizó el alcohol en los años 50 y 40 y 30 y 20. O sea, se ha ido legalizando todo, pero obviamente fue en escalas menores hasta que vamos a llegar, se va a legalizar. De hecho, si tú buscas en internet, el gobierno de Suiza están haciendo una propuesta en el Congreso que se legalice el incesto, que los padres puedan tener relaciones con sus hijos con sus madres, con sus padres, porque que ya no lo pongan como un delito grave, que lo pongan como algo natural. Entonces, para que vean, tú búscalo en internet, busca Government Swiss, el gobierno suizo, cómo está promoviendo que ya sea el incesto natural ahí. Entonces, no nos extrañe que en 10 años más el incesto es permitido y los padres puedan tener relaciones con sus hijos siempre y cuando sean mayores de edad, decía esa cláusula. O sea, que sea decisión propia de los hijos, meterse con sus padres, con sus madres, tener relaciones sexuales entre ellos. Porque se quieren mucho, porque se aman mucho. Es mucho amor, que quieren compartirlo hasta la intimidad. ¡Qué terrible! Y la humanidad no se da cuenta porque está inmersa en su filosofía y que están defendiendo sus derechos porque son grupos que también existen. Sí, pero Dios los destruía y los dejó existir por la gracia. Pero por eso estamos predicando la verdad, para si alguno de ellos escucha, se salven. Entonces nosotros no vamos a dejar de proclamar la verdad, así seamos odiados incorrectamente por algunos, porque no entienden que estamos proclamando la salvación para ellos. Es como el cirujano aquel que tiene que sacar un tumor y va a usar el método que probablemente es el que menos le gusta a la familia, y es que hasta el mismo paciente dice: es que me vas a maltratar mucho. No les va a gustar el proceso, pero sí les va a gustar el resultado al final, porque no van a morir y porque van a ser sanados. Eso va a pasar con los que escuchen. Y entonces, si Dios rescata a algunos, vale la pena el esfuerzo, que seamos también apedreados, que seamos también encarcelados y que seamos también, obviamente, considerados como anti-homosexuales. Que no se trata de eso, y no se trata de homofobia. A mí no me espanta eso. Yo conozco muchos homosexuales y conocí muchos homosexuales, y no muchos, algunos, pero los conozco bien, platiqué con ellos. Yo en un camión le prediqué el evangelio a uno y en el camión se convirtió a Cristo para la gloria de Dios. Bendito Dios. Pero bueno, dice en el libro de, para terminar ya este pasaje, en el libro de Isaías 3:9 dice, la apariencia de ellos en su rostro testifica contra ellos mismos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mucho mal para sí. Isaías decía, en la cara se ve, afeminados, tienen tendencia homosexual, se les nota el pecado. O sea, sin que los veas en la intimidad, sabes que andan mal. Y decía Isaías, ay de ellos. Esto es para que veamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta área, para que tú y yo entendamos lo que la Biblia nos dice y que no estemos haciendo un prejuicio y tampoco estemos tomando una resolución y no sea tan fácil en las redes sociales. Sí, yo los defiendo. Sí, yo los defiendo. Cuando en Estados Unidos, lo que está pasando en un estado como Massachusetts, que ya tiene 5 o 6 años, que se autorizó en ese estado el matrimonio gay, y que en las escuelas kinder, primaria y secundaria se les dé enseñanza que se debe aceptar a esta comunidad como naturales e iguales. Y repito, son nuestros semejantes y los amamos y los apoyamos y los defenderemos en toda injusticia que un Congreso quiera hacer contra ellos. En sus derechos normales de ciudadanos de cada país los vamos a defender, porque son semejantes. Ellos también, por ellos murió Cristo como por nosotros. O sea, si yo era mentiroso, yo me merecía también el infierno como ellos por hacer eso. Quiere decir que el pecado de ellos no es más grande que el que yo tenía. Son iguales delante de Dios.
Entonces ellos no son menos. O sea, si tú ves por ahí un borracho, es igual está en condenación como ellos. Entonces, la cuestión aquí es que no los vemos a ellos con temor, ni con terror, ni asustados, ni sorprendidos, ¿verdad? Muchos repito, de nosotros, de los que estamos ya en Cristo, algunos de nosotros ya han salido de ahí. Ahora bien, aquí lo que voy y lo que quiero dejar y recalcar es que se les notaba, y la cuestión es que era tan determinante Dios en su juicio, pero ahora que estamos en la gracia es escuchar el mensaje de salvación, como lo he estado repitiendo. Ahora ya entrando en los textos del Nuevo Testamento que hablan de este problema, porque lo es. Les termino de decir la historia que les estaba contando, que en el estado de Massachusetts, en las kinder, las maestras y los maestros, que regularmente son maestras a ese nivel, les enseñan a los niños que el homosexualismo es normal, que deben de tomar como normal que dos hombres se amen y dos niñas se amen, se junten, se casen, y les enseñan esto. En la secundaria les están enseñando esto y en la primaria. Ahora imagínate que tu hijo es normal, tú que apoyas estos movimientos, que crees que es correcto, pero no me refiero a los derechos civiles de ellos que los defiendan, no. Me refiero a un matrimonio que se altere la base familiar de Dios, el diseño de Dios. Eso es lo incorrecto. Entonces imagínate que tú apoyas esto nada más porque te parece que es justo y quieres apoyar algo, pero no conoces el trasfondo, ni lo espiritual, ni las consecuencias graves que vienen para la humanidad por esto. Y resulta que tu hijo lo metes al kinder y lo pescan besándose con otro por ahí, que es hijo a lo mejor de un matrimonio homosexual, y ese matrimonio homosexual de dos hombres, ahí en Estados Unidos, en Massachusetts, estoy haciendo un ejemplo. Imagínate que ellos, no es que le estén diciendo al niño, no, le van a dejar que él decida cuando crezca su tendencia y su inclinación. Pero si toda su niñez ve que papá y papá, o papá mamá y papá, se están besando y tienen intimidad entre ellos, y a lo mejor se esconden bien de esa intimidad del niño, pero a lo mejor no, pero vamos a suponer que se escondieran de eso, pero ven que en la cocina se besan y en la sala y andan de la mano y abrazados, pues el niño en el kinder, que le están diciendo que es normal y que todavía no entiende esto, ni puede digerir esto, o en la primaria, llega al otro hijo de homosexuales y sin serlo, le da un beso en la boca al otro amigo porque son amiguitos y le cae bien, porque juegan, y los ven ahí besándose en la boca. Y ese niñito, pues extrañado el otro, llega a su casa y le dice a su papá, papá, un amiguito me da un beso en la boca. Y llega y se hace un problema. Y entonces de ahí se vienen las tendencias, las inclinaciones y los accidentes, porque es permitido por la sociedad. Eso no lo ven a la larga, por eso les digo que el anticristo va a salir de este grupo, y lo está escrito, y no ven cómo ya están promoviendo todavía incesto legal, y cada vez va a ser peor, porque la sociedad dice, me parece justo, sin entender que no se trata de oprimirlos, cuando ya incluso si ves tú las constituciones de los países, ellos tienen más derechos que muchos de los cristianos evangélicos. En cuanto a libertad de comunicarse, en libertad de expresar lo que quieren, inclusive tienen todos los derechos hasta ya de casarse. Entonces, ¿cuáles no son oprimidos? Sufrieron opresión por la misma sociedad, porque era antimoral, y lo sigue siendo, pero ya la moral lo está aceptando, porque la sociedad está siendo cada vez más confundida, está siendo cada vez más contaminada en lo poquito que le queda de conciencia, porque no tienen a Cristo, y cada vez va a ser más normal lo incorrecto. Es ahí el problema. Dice Romanos capítulo 3 versículo 16, porque no me avergüenzo yo del evangelio, dice Pablo, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, todo el mundo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Dice Dios, en este capítulo 3 te recomiendo que lo leas todo en tu casa, de Romanos. Todo el libro de Romanos es como todo el evangelio resumido, sintetizado en el glorioso libro. Pero dice el libro de Romanos 3:16 que Dios se ha revelado por fe a través de su evangelio, su Biblia, su escritura, y que solamente por fe podemos entenderla, por fe podemos vivirla, por fe podemos aceptarla, para que entonces podamos vivir por lo que ella nos enseña. Ya nos enseña Corintios que en el capítulo 2 que necesitamos recibir el Espíritu de Dios primero, por eso necesitamos nacer del Espíritu primero, para que entonces podamos conocer la verdad. Porque si alguien no la platica, como ahorita tal vez lo oyes, pues no lo aceptas tan fácilmente. Ahora dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos
no van a heredar el reino de los Dios. Dios predicándole a través de Pablo a una iglesia de Dios. O sea, esta predicación es para todos los creyentes. Y dice, tengan cuidado, hijos de Dios, porque los que hagan injusticias no van a entrar a ver a Dios, se van a ir al infierno. No creas que porque estás en Cristo puedes andar haciendo injusticias, les estaba diciendo Pablo. Y les empieza a decir una lista, vean lo que dice. Los que hagan transgresiones, los que sean desobedientes, los que sean impíos, que no tienen piedad, los que sean pecadores, los que sean irreverentes, profanos, los que sean parricidas, que están hablándole mal a sus papás, los que sean matricidas, los que están ofendiendo a sus mamás, homicidas, que están ofendiendo a su prójimo. 10. Los fornicarios, todos los que tienen sexo fuera del matrimonio homosexual o heterosexual. Los sodomitas, todos los homosexuales. Los secuestradores, mentirosos, todos los que mienten. Por eso no te creas que hay un purgatorio y puedes estar mintiendo y no te confiesas. No, no puedes. Si no has sido santificado en esa área y no eres puro y limpio y ya dejaste de mentir, estás en riesgo. Si te mueres porque todavía la mentira no la has erradicado de tu vida, no hay purgatorios. No tienes parte con Dios, ten cuidado. Está escrito aquí, no lo digo yo, está escrito. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los perjuros, esos te juro por Dios, y yo te juro por Dios que no fui, y te juro por Dios que no hice eso, y te juro que yo no fui para salir del encuentro de una situación de conflicto, tampoco van a entrar. Y todos los que se oponen a la sana doctrina también. Dice, estuve leyendo, 1 Timoteo 1:9, como tengo la lista seguida, pero te voy a leer 1 Corintios 6:9. Dice, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, que son los sodomitas, y también viene incluido un grupo que aunque no sean afeminados, aunque no sean homosexuales abiertamente, son bisexuales, tienen relación con mujer como con hombres, o sea, están contaminados también en su espíritu, pero se manifiesta de esa manera, tienen mujer como también tienen hombres, se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vimos un grupo y que todavía es más extenso los pecados que no vamos a entrar al reino de Dios si estamos en esto. Y es por eso por eso Romanos capítulo 3, después de que dice que el Evangelio es el único que nos salva, que es poder de Dios para salvarnos, para que entendamos la verdad, en el versículo 18 en adelante nos dice que por eso la ira de Dios se manifiesta contra la humanidad, por eso manda maremotos, terremotos, manda tornados y tantas cosas. No estoy hablando de que a veces de forma natural sucedan, pero Él a veces los manda direccionados específicamente para destruir ciudades, para destruir naciones, para tocar el corazón de una nación, para que vuelvan sus ojos a Él y se den cuenta de las locuras que están haciendo, destruyendo la humanidad con sus leyes que están autorizando en contra de Él. Es por eso dice que el juicio de Dios se revela desde el cielo contra todos los que detienen su verdad de forma injusta. Entonces es lo que se está cometiendo ahorita con estas legislaciones, y por eso Dios va a venir destruyendo la humanidad 2/3 partes en el Apocalipsis, pero ahorita lo hace eventualmente, crea maremotos, porque Él tiene juicios, para que entendamos que no podemos estarnos burlando de Él, y que hay un Dios vivo sobre nosotros. Ahora bien, pero dice aquí que dejaron la gloria de Dios. Dice este pasaje de Romanos 3, que después de haber conocido a Dios, no le quisieron dar la gloria a Dios como Él merece y la honra, que prefirieron cada quien inventar su propio Dios, inventar de hombre, de mujer. Incluso dice, adoraron a las criaturas, hombres, varones, o a cuadrúpedos, animales. Cada quien inventó su propio Dios en la tierra. Otros veneran gente muerta del cielo, que ya se fue al cielo, que le sirvieron a Dios en la tierra y están en el cielo, los veneran. Entonces dice que prefirieron hacer eso en lugar de solo glorificar a Dios y a nadie más, que prefieren eso después de haberle conocido. Dice, entonces por eso yo los entregué a sus deseos equivocados, dice Dios. Ellos querían en su deseo meterse hombres con hombres, mujeres con mujeres. Yo ya no intervine, ya no les ayudé. Los dejé en su locura, solos. Y ellos, se los voy a leer literalmente lo que dice. En el verso 26, por esto Dios los entregó en pasiones vergonzosas, son pasiones, nos está diciendo Dios estas situaciones, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza mujer con mujer. No termina la frase mujer con mujer, pero lo está dando a entender. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Diverticulitis, fisuras,
cáncer, sida, infinidad de problemas, sin contar expulsiones de las familias, abominados por la sociedad durante muchos siglos. O sea, recibieron su retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para que hagan cosas que no les convienen. Y estando atestados de toda esta injusticia, que es fornicación, perversidad aparte, fornicación con perversidad, también hay avaricia, maldad en toda la humanidad que se desvía, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios es para contra estas personas que hacen esto, los cuales practican y son dignos de muerte, y no solamente si hacen esto, también se complacen con los demás que practican todas estas cosas. Por eso Dios manda sus juicios. Entonces en Romanos 7:5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, esas son las buenas nuevas de Cristo, que es la salvación, que cuando estemos siempre en la carne sin Dios, dice, las pasiones que son de pecado, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. O sea, que la ley moral de Dios que nos revela los pecados, nos decían que nosotros estábamos atrapados por esos pecados en nuestra carne, que esas pasiones que son desordenadas, dice, nos llevaban fruto para muerte. O sea, siempre terminaba en tragedia tarde o temprano. Desilusiones, tristezas, amarguras, enfermedades, estas cosas. Gálatas 5:16. Entonces Dios nos da la respuesta a cómo podemos salir de esto. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y ya no satisfagáis los deseos de la carne. La única manera de que un creyente, tanto cualquier ser humano, pueda vencer sus deseos que no son correctos, es entregándose a Dios, Dios tomando el control de él, Dios pone su espíritu y entonces nosotros nos sometemos al Espíritu Santo en amor, orando, leyendo su palabra, caminando con él, y entonces es como dice que ya la carne no nos va a dominar. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que ya no hagan lo que quisieran, lo que deseen. Ya no puedes hacer eso si estás lleno de Dios. Ahora, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, ya no estás bajo la ley. Es decir, si el Espíritu te está guiando, ya la ley no te culpa de pecador porque ya no haces esas prácticas. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales les amonesto y les he dicho antes que los que practican todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y luego aclara Pablo, pero el fruto de Dios, el que está en Cristo, el fruto de Dios es el siguiente: hay amor de Dios, no amor humano que se quieren mucho, no, amor de Dios. ¿Qué implica el amor de Dios? Santidad. Que no, si alguien dice, es que yo lo amo y por eso lo permite Dios, no nos equivoquemos. Si yo amo a otro ser humano con amor humano, aunque del mismo sexo, puede ser cierto y lo cuido y lo valoro y lo admiro y lo apapacho y todas aquellas cosas que otros seres humanos ven y hoy lo quiere mucho. Es más, hay matrimonios heterosexuales que se maltratan tanto y estos se tratan tan bien, estos dos hombrecitos se aman tanto y se cuidan muy bien. Ese es un amor humano bajo una pasión en contra de la voluntad de Dios, pero es un amor humano, o sea, dos seres humanos que se cuidan, se quieren. Si hay seres humanos que aman más al perro que a la familia, hay seres humanos que aman más al perro que a la sociedad, que a los hombres, que a la humanidad. O sea, pues ¿cómo no va a haber entre otro humano otro humano? Eso, pues, digo, es natural, pero ese no es amor de Dios en él. Y el fruto del Espíritu Santo en un ser humano es amor de Dios en él. Y el amor de Dios es santo, es puro. Tiene muchas características que no quiero mencionar ahorita, quiero destacar esta porque es la que estamos hablando. Es santo el amor. ¿Qué quiere decir que es santo? Que no es injusto, que no va en contra de la ley moral de Dios si es que tienen ese amor de Dios. Entonces Dios no nos va a calificar o no nos va a tomar en cuenta el hecho de que seamos muy tiernos unos con otros con nuestro propio amor, rompiendo sus reglas, sino que seamos amando al prójimo con las reglas de Él, porque ese es testimonio de tener el amor de Él en nosotros, que es un amor más perfecto que ese que se tiene en dos varones.
Pero eso hay que entenderlo en el espíritu y hay que aceptarlo en el corazón. Y solo estando en Cristo podemos hacer esto. Ahora, dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal. Bueno, déjenme terminar los otros atributos del espíritu, perdón, para no dejarlo en el amor. Dice paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Y dice que con mansedumbre, templanza, que contra tales cosas la ley no puede acusarte de nada. Por eso dice en el verso 24, clave, pero los que ya son de Cristo, dice bien claro, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, ya eso no impera en tu carne. Ya el poder de Dios y estos frutos del Espíritu están en ti para ser libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tú tengas estas inclinaciones, desviaciones y que con todas tus fuerzas digas que naciste así y que esa voz en tu interior que no es tuya, esa voz que te convence todos los días que no es tuya y que te dice que así eres y que peleas por eso, es mentira, es un engaño de Satanás, es un engaño terrible. Pelea contra eso. ¿Cómo? No vas a poder solo esta batalla. No puedes, de eso se tratan las buenas nuevas de salvación. Nadie puede, yo no pude dejar de mentir solo, yo no pude dejar de ser borracho solo, yo no pude dejar de ser adúltero solo. Tuve que necesitar la ayuda de Dios y solo Dios puede cambiar a un ser humano y solo Dios puede hacer un humano recto en el Espíritu Santo bajo el Evangelio de Él. Entonces, no creas lo que tu voz te dice y lo que tú ya estás convencido. Cree en lo que Dios te está diciendo, que te creó con sus manos por amor y te envió a la tierra por amor y te quiere tener en bendición, en amor, pero en el amor de Él, no en el humano. Créele a Él, entrégate a Cristo sin reservas y deja que Él te enseñe la verdad, no nosotros, que Él te la enseñe, Él lo va a hacer. Y para que pues, experimentes el poder de Él, cómo te libera y cómo ves tu identidad muy diferente a como te estuvo atormentando el otro por años. Ahora, dice... Ahora sí, dice que Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, con los cuales Dios destruye a los hijos que andan en esas cosas, porque son hijos de desobediencia. Esta palabra iba para la iglesia, porque hay cristianos que también se apartan de Cristo, no oran, no quieren someterse a Él, y caen también en prácticas como estas. Y hay una advertencia de Dios para sus hijos rebeldes, desobedientes, que se van a ir al infierno si no obedecen. Entonces, porque no van a heredar el reino de los cielos haciendo estas prácticas. Si imagínate a los hijos de Dios, Dios les advierte, sí, imagínate a los que no están en Cristo. Santiago 4:1, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos y todos esos líos? Pues vienen de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros. Nos aclara la Biblia que esas pasiones desordenadas provienen de nuestra carne, como ya lo vimos, que es de nuestra carne donde proviene el pecado, mora el pecado, y el hecho de que Dios nos convierta a Él no quiere decir que el pecado ya lo sacó. Mientras estemos con el traje de carne, está dormido el pecado en un creyente. Es por eso andar en el Espíritu, llenarnos del Espíritu todos los días, usar la palabra del Evangelio para evangelizarnos, leerla todos los días a la luz del Espíritu Santo para entenderla claramente y correcta, para poder vivir en esa norma moral, y cuando nos estemos desviando, entender que nos está ganando la carne, que necesito orar, necesito meterme con Dios para que mi pecado no vuelva a surgir y me haga caer de nuevo en prácticas que son antimoral de Dios y que me van a destruir, me van a dar malas consecuencias y me separan del reino de Dios, me separan de tener comunión con Dios, que es lo más triste. Entonces, Tito 3:5 nos dice que Dios nos salvó, pero no por obras que nosotros hubiéramos hecho de justicia, no por ser buenos nos salvó. Dice que nos salvó por pura misericordia, pero dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Él nos regenera lavándonos con la sangre de Cristo. Tiene que limpiarnos la sangre de Cristo para poder tener una regeneración de nuestra alma, o sea, una limpieza de nuestra alma regenerada al diseño original. Pero dice que también nos renovó en el Espíritu Santo. Entonces nos pone el Espíritu Santo y nos hace un corazón nuevo con Él. Nos pone la mente de Cristo con Él para comprender lo espiritual de Él, para pensar nada más en Él, para hablar nada más en Él, para vivir solamente por Él. Por eso la gente que tiene religión cristiana y aparte de Él le pide a otros seres, a María, a San Judas y a todo, es porque todavía no le conocen en espíritu y en verdad, aunque estén convencidos de que sí.
Entonces por eso en sus casas vemos que hay muchas prácticas de este tipo, o en hijos de las familias hay muchos que tienen estas prácticas, caen en este error. Y repito, también caen en las familias evangélicas que se apartan de Dios. No tiene que ser nada más de una área. Repito, seamos conscientes, cualquier ser humano puede caer en cualquier pecado, sea evangélico, sea católico, sea cualquiera. Lo importante es entender por qué, para cuidarnos. Y es que si le estás dando tú la gloria a alguien más que Dios, es porque todavía no conoces a Dios como debieras de conocer, en espíritu y en verdad, para que Él te haga dejar las prácticas espirituales equivocadas que contaminan tu entendimiento, que contaminan tu vida espiritual y no te dejan crecer en santidad ni en la verdad. Y eso hace que cometas muchos errores pensando que no son, que sí son bendición y no lo son. Pero por eso hay tanta contienda en los matrimonios, pleitos entre los hijos, aun y que tienen tanta fe en su religión y en el Dios de la Biblia. Pero no hay frutos, porque es una forma equivocada de estarse conduciendo delante de Dios y de creer en Dios. Es una fe falsa, vaya. No va a haber fruto. Pero la gente cree que atacamos a la religión. No, tampoco. Entonces nos salvó por el lavamiento de la sangre y nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos renueva el Espíritu Santo? Que es lo que quiero que veamos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, escogidos para salvación. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, dice Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación, dice mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. El único que nos puede santificar no es las cosas, no es las acciones, no es lo que yo crea. Lo único que nos puede santificar es la persona del Espíritu Santo en nosotros. Alguien que está siendo santo y santo es porque Dios está haciendo esa obra en él. No solo puede, no, por más que quiera guardar la ley, por más que quiera ser bueno, por más que quiera ser bondadoso, no. Sus fuerzas va a ser imposible. Si Dios no está en él, es imposible que vaya santo, vaya santificando, y no que sea religioso ahí encerrado en un monasterio, no, sino que su vida cada vez es más justa, más recta, más intachable ante la moral de Dios como está establecida en todas las áreas. El excelente esposo, el excelente ciudadano, el excelente empleado que respeta a sus empleadores aunque no lo respeten a él, el excelente empleado que no se mete en los chismes de los compañeros de trabajo, ni en burlarse de otros, ni en pensar mal de otros, ni hablar de una moral perfecta. Ese santo es lo que Dios hace. El Espíritu Santo santifica, pero con la fe en la verdad. Si yo no conozco la verdad, si yo no acepto que lo que leí desde Génesis hasta ahorita, lo que hemos leído es la verdad que está escrita en la Biblia, entonces yo acepto lo que yo quiera para defender mi pecado. Yo justifico mi pecado diciendo, no, esos son extremistas, eso fue en el Antiguo Testamento. Lo del Nuevo Testamento no decía eso. Eso es engaño propio o engaño de una comunidad propia para defender su error. Pero eso, aunque ya está hasta legislado, pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque este mundo no está bajo Dios, está bajo el maligno. Está escrito en varios versos esta verdad. Entonces va a seguir siendo peor y peor esta sociedad, lamentablemente. Por eso Dios la va a destruir. Va a destruir 2/3 partes de la humanidad. O sea, 4.000 millones de entre 4.500 a 5.000 millones de habitantes va a matar Dios. Y escúchenme bien claro, los va a matar Dios. Ese Dios que dicen que es de amor y de misericordia, que lo es, los va a matar. Por eso estaba predicando Dios por amor a los 7.000 millones y fracción de habitantes. Vengan a Cristo. Murió por todos, no nomás murió por un grupito, murió por todos. Pero no sigan religiones falsas en sí mismos, tampoco interpretaciones propias, ni sus propios deseos de engaño, ni sus mentes que los confunden diciendo que así eres, porque estás en contra de la ley moral de Dios. Todo aquel que diga que cree en Dios tiene que creer en su palabra, porque es la manera que el Espíritu Santo santifica en esa fe, en esa verdad. Si no le das la categoría de verdad, porque no quieres, si no le das tu fe a esa verdad, o sea, no te sometes a ella, pues es lo mismo que la conozcas o no, entonces estás en desobediencia, estás en condenación, estás en riesgo, te guste o no, y tenemos que advertirlo. Aquí terminamos los versos del Antiguo y del Nuevo que hablan sobre este tema, y nos es claro y evidente, amigos, hermanos, no somos homofóbicos, tenemos amigos homosexuales, tenemos homosexuales que ya son cristianos evangélicos puros y santos, y te dan testimonios tan hermosos del amor, la gloria de Dios, del poder de Dios, que en el Evangelio y por su Espíritu han cambiado, y testifican, ya eran mujeres operadas y ahora son hombres, aunque siguen operados, ya no pueden revertir eso, pero su espíritu, su alma es hombre, y hablan como tales, ya no hablan como mujeres,
ni se sienten como mujeres porque fueron liberados. Gloriosos testimonios de la gloria de Dios, ayudando a la humanidad. Entonces, el mentiroso es igual del pecador que el homosexual. El borracho es igual de pecador que el homosexual. Esos tres pecados, te pongo tres como ejemplo, porque vemos mucha gente que toma todos los fines de semana y se creen justos, se creen gente buena, se creen gente con buenos principios morales porque trabajan toda la semana, y qué bueno, y si son buenos trabajadores, y luego llevan el sustento a su familia y les dan estudio a los hijos y les pagan universidad. Sí, excelente, pero no siguen las reglas morales de Dios, no siguen los estatutos de Dios en muchas áreas. Entonces en poco les va a ayudar mucho el mucho que estén logrando como seres humanos con buenos principios, que les repito, es bueno. Pero el fin de semana se toma 10, 12 cervezas y luego ya anda cantando de más y hablando de más y haciendo un show, o se toma 6 y con eso es suficiente para eso, cada fin de semana o 2 veces por semana, porque tiene derecho, porque trabajó, sí. Pero esas personas que se emborrachan no tienen parte y suerte con Dios, porque Dios lo dice. Las personas que mienten, que no son honestos, que no son de una sola línea, que son íntegros, que son honestos, que jamás cambian, así se hayan equivocado, lo aceptan, lo reconocen, así les cueste el trabajo, así les cueste cualquier problema en su matrimonio o en cualquier área. Bueno, todos ellos tienen la misma culpabilidad que el homosexual. Ni el homosexual no es más degradante que el mentiroso, o que el borracho, o que el lascivioso que nomás anda viendo mujeres en la calle, o las mujeres que andan viendo hombres, o los lujuriosos que nomás andan alucinando o teniendo relaciones en fantasías, entonces, y de otras maneras que manifiestan su lujuria. No, para Dios no hay un pecado grandote y pequeñito. Para Dios es pecado, y para Dios nos ve con amor, pero no acepta todo lo que hacemos. Por eso nos advierte en el Evangelio que hay esperanza en Cristo. Si lo quieres creer, hay esperanza para ti, y Dios te está esperando con los brazos abiertos, pero no para que tú quieras someterlo a Él, a tu filosofía de vida y de entendimiento, y aún y lo que tú creas estar promoviendo como que es correcto. Por eso hay que tener mucho cuidado en los temas que nos involucramos en redes sociales también, para apoyar o no apoyar algo, porque también tienes ese derecho y esa libertad, pero ten cuidado, porque un día a tu casa puede llegar un nieto, a tu casa puede llegar un hijo que lo estuvieron besando en la escuela y ya se inclinó a eso sin haber nacido en eso, ni para eso, porque de hecho Dios no nos diseñó así. Y entonces vas a tener en casa una circunstancia y vas a vivir en tu carne y vas a ser testigo, te lo digo, de un sufrimiento familiar general por ver los problemas de salud espiritual y los problemas de salud físico que este niño va a desarrollar en su vida por haber caído preso de un error que dentro de la escuela lo adquirió, cuando no debería existir ese tipo de enseñanzas en escuelas, porque ya se legisló en el mundo que también son parte de la sociedad de sus matrimonios, y que pueden llevar ellos, como cualquier matrimonio, ese derecho de impartir, de tener hijos en casa, adopciones, todo en contra de Dios. Y eso es lamentable. Aquí terminamos ya la serie de los 3 videos que hablé sobre este tema y la doctrina que habla sobre homosexualismo. Yo dejo en mi referencia aquí de este último video, en mis observaciones en el video, ahí tú puedes encontrar los links de mis correos electrónicos, de mi Face o de mi Twitter, por si quieres debatir o quieres, no debatir, por si quieres que hablemos algún tema en lo personal o en lo específico y quisieras recibir ayuda o quisieras que habláramos sobre el tema más profundamente. Hasta aquí llegamos, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.